Vamos a hacer ahora este problema del vagón de la montaña rusa que nos puede servir como ejemplo de un plano inclinado para que veamos los pasos, cómo se aplicarían los pasos en este caso. Porque ya os digo que las fuerzas que tenemos que considerar van a ser prácticamente las mismas y los pasos que hay que seguir para resolver los mismos que en los problemas que ya hemos hecho. Entonces, nos dice, un vagón de 250 kilos está situado en la cima de una montaña rusa cuando inicia su descenso por una rampa inclinada a 60 grados sobre la horizontal. Muy importante eso, a ver si me deja subrayar aquí encima de la imagen, sí, sobre la horizontal, porque si tenemos este plan, esta rampa de aquí, ese triángulo, que está súper bien dibujado, este triángulo de aquí tiene tres ángulos, tiene este y este. Entonces hay que tener muy claro qué ángulo me está dando el problema. En este caso me dice que la inclinación es sobre la horizontal. Y la horizontal sería el plano del suelo, este de aquí. Entonces, esa inclinación es respecto a ese ángulo. Y es 60 grados. Vale, y me dice además que el vagón está en la cima de la rampa. Vale, además me da como dato el coeficiente de rozamiento, es decir, hay fuerza de rozamiento en el problema y ya estaría todo. Bueno, ahora hay que empezar a hacerlo, que lo primero de todo, en el apartado ya nos dice, ya coincide con lo que he puesto aquí, que es el dibujo de las fuerzas. Entonces, empezamos. Primera fuerza, el peso hacia el centro de la Tierra. ¿Vale? Entonces, esa sería la primera. Después tenemos la normal, que es la que hace la rampa. Y recordemos que tiene que ser perpendicular a la rampa. Es decir, de esta forma. Esta sería la fuerza normal. Más fuerzas que actuarían, en este caso, como el vagón está suelto, no hay ninguna cuerda por aquí que lo sostenga, ni ninguna persona que esté empujando hacia arriba, bueno, persona o máquina que esté empujando hacia arriba o hacia abajo. Las únicas dos fuerzas que hay son la normal y el peso. ¿Vale? Es un problema bastante sencillo, pero para entender el plano inclinado, la descomposición del plano inclinado, pues está bien. Entonces, las fuerzas son esas dos. Ahora hay que poner los ejes. Ponemos el eje X de tal forma que coincida con el movimiento del vagón. Esto sería el eje X. Y después el eje Y, este de aquí. El eje perpendicular al eje X. Entonces, nos damos cuenta de que el peso se sale de los ejes. Hay que descomponerlo. Tenemos que coger el peso y deshacerlo en dos partes. Una que caiga justo encima del eje Y, que vamos a llamar PI, y otra parte que caiga encima del eje X, PX. ¿Vale? Entonces necesitamos alguno de los ángulos de aquí para poder descomponerlo, porque el ángulo de 60 está aquí abajo en el plano inclinado y no me sirve. Entonces, recordamos que aquí tenemos este triángulo de abajo, el del plano inclinado, que si ponemos todos sus ángulos serían el de 60 que me da el ejercicio, el de 90 porque es un ángulo recto, y aquí arriba sería un ángulo, este ángulo de aquí sería lo que queda para llegar a 180, que si no me equivoco serían 5, a ver, 5, sí, 30, un ángulo de 30 grados, ¿vale? Entonces, ahora, este triángulo de aquí, que es el del plano inclinado, ¿vale? Este triángulo de ahí es exactamente igual a este triángulo de aquí. Igual en cuanto a su inclinación, a sus inclinaciones. Es decir, que los ángulos que hay en el plano en la descomposición de fuerzas serían, si es este triángulo, tendríamos este de 60, este de 90, ¿vale? Y por tanto el restante de 30, que es el de aquí arriba. Coinciden todos los ángulos en la descomposición de las fuerzas. Entonces, visto eso, quito todo esto y ya sé que este ángulo que hay aquí es de 30 grados, ¿vale? Podría trabajar con ese ángulo, con el seno y con el coseno de 30, pero por comodidad, cuando ya hayamos hecho muchos ejercicios y tengamos eso clarísimo, pues si yo sé que el plano inclinado
está, por ejemplo, 20 grados, ya cuando ya hayáis hecho muchos, pues sabréis automáticamente que este ángulo de aquí es 20 grados, ¿vale? Pero bueno, se puede usar el ángulo que queráis. Entonces, ¿por qué es este ángulo de aquí 60? Porque esto de aquí es un ángulo recto, un ángulo de 90, esto forma 90 grados, y si ya tengo 30, me faltan 60 para llegar a 90. ¿Vale? Entonces ese es el motivo por el que este ángulo de aquí es el mismo que este de aquí. ¿Vale? Con eso, lo que vamos a hacer ahora es usar el seno y el coseno. A ver, lo borro todo, pero se pone otra vez y ya está. Vale, tenemos esa fuerza y el ángulo de 60 que era este. ¿Vale? Entonces, ahora empezamos con definición de seno y de coseno. El seno de 60 grados, recordamos que el seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Y el coseno, pues sería el contiguo dividido entre la hipotenusa. ¿Vale? Co con co. Entonces, en este caso, el seno de 60, pues si el ángulo de 60 es este, ¿cuál es el cateto opuesto al ángulo? Pues sería el lado opuesto al ángulo, que es esto de aquí, que si nos damos cuenta coincide exactamente con PX. Entonces, el seno de 60 será PX entre P. ¿Vale? Y de la misma forma, el coseno de 60 sería, vuelvo al triángulo, si el ángulo en el que me estoy fijando es el de 60, este de aquí, el cateto contiguo es el que está pegado al ángulo, que tiene que ser este, ¿vale? La hipotenusa es P, que es el lado más largo, y como es la fuerza que quiero descomponer, pues P. Vale, entonces cateto contiguo sería PI, dividido entre P. ¿Vale? Entonces, hecha las descomposiciones, pues yo me pondría, lo calcularía todo, es decir, el peso es la masa por la G, que sería 250 kilos por 9,8, eso lo calculáis y os sale 2450 newtons, ¿vale? Entonces, con la fórmula de arriba sacamos Px, que sería el peso por el seno de 60, es decir, 2450 por el seno de 60. Eso da 2121,76 newtons. Con Pi hacemos lo mismo, P por el coseno de 60, que es 2450 por el coseno de 60, y eso da 1225 newtons. ¿Vale? Entonces, de ese dibujo ya tendríamos prácticamente todo. Se me ha olvidado una fuerza ahora que lo veo para hacer el problema, que es como el cuerpo, el vagón. Bueno, se me ha borrado todo. Como el vagón va a caer hacia abajo. A ver, aquí. Vale. El vagón está aquí, caerá. Y por tanto, a ver, esto era Px. Y por tanto, como el vagón cae hacia la derecha, esa sería la velocidad del vagón cuando caiga, la fuerza de rozamiento se tiene que oponer al movimiento. Es decir, aquí está la fuerza de rozamiento, que no lo había puesto. ¿Vale? Esas serían las fuerzas que hay. ¿Vale? Y hemos descompuesto el peso de tal forma que a mí el peso ya no me interesa. Solo trabajo con las fuerzas que quedan. Que sería, a ver, que sería PI, que está ya calculado, PX que está calculado, la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. Vale, pues pasamos al tercer paso en la resolución de los ejercicios, que sería aplicar la segunda ley a cada eje. Es decir, empezamos con el eje Y y nos venimos al eje Y, este de aquí, y nos centramos solo en las dos fuerzas que hay, la fuerza normal hacia arriba y PI hacia abajo, aplicando el criterio de signos de siempre, lo que va hacia arriba positivo, lo que va hacia abajo negativo, es decir, fuerza normal positiva menos PI negativo.
¿vale? El sumatorio de las fuerzas totales tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Como en ese eje no se mueve, pues eso es igual a 0. Y nos quedaría que la fuerza normal menos 1225 es igual a 0. Por lo tanto, la fuerza normal es 1225 newtons. ¿Vale? Si tenemos la fuerza normal y sabemos que hay rozamiento, pues aplicamos la fórmula de la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente por la fuerza normal. Es decir, la fuerza de rozamiento será 0,1, que es el coeficiente, 0,1 por la normal, que es 1225 newtons. Y eso me dará 122,5 newtons. ¿Vale? Pues ya terminado con el eje Y, vamos a por el eje X. En el eje X, ¿qué tenemos? Tenemos la fuerza de rozamiento hacia arriba y Px, bueno, hacia la izquierda, y Px hacia la derecha. Sería menos fuerza de rozamiento más Px igual a masa por aceleración. Como aquí sí se mueve, no puedo ponerlo igualado a 0. Entonces, fuerza de rozamiento menos 122,5 más Px, lo tenemos aquí arriba, 2121,76, igual a la masa, que son 250, por la aceleración, que es lo que me está preguntando el ejercicio. La aceleración, por tanto, si hacéis el cálculo, os tiene que dar, a ver, 7,99, 7, bueno, prácticamente 8 metros partido segundo al cuadrado. ¿Vale? Entonces esa sería la solución del primer apartado. 8 metros partido segundo al cuadrado. Sí, porque bueno, del segundo apartado. El primer apartado era el dibujo de fuerzas. El segundo apartado, la aceleración. Si quisiera, bueno, para hacer el apartado B, eso ya sería del tema de cinemática, de movimiento. Pero bueno, como pues se puede preguntar, se hace en un momento. El apartado C. Ahora que sabemos que la aceleración es 8 metros partido segundo al cuadrado, me pregunta el tiempo que tarda en recorrer 30 metros. Pues cogemos la ecuación de la posición, que es esta de aquí, suponiendo que el tiempo inicial es 0. Entonces, posición inicial suponemos que es 0. Como estaba parado, todo esto también es 0, porque sería 0 por t y eso da 0. Y me quedaría la posición final para la que quiero calcular el tiempo es 30, igual a 1 medio, la aceleración 8 por t al cuadrado. Despejamos, el 2 pasa multiplicando y el 8 dividiendo, me quedaría 30 por 2 entre 8. Eso sería 60 entre 8, 7,5. Y para despejar el t, para quitar el cuadrado, hacemos la raíz cuadrada. Y quedaría 2,74 segundos que tarda ese vagón. A ver, que se me ha ido aquí. Ese vagón en recorrer 30 metros. ¿Vale? Pues bueno, ya tenéis un ejemplo de plano inclinado. Ahora probad, bueno, la ficha que os he dado, que hay más planos inclinados, con rozamiento, con cuerdas atadas, que eso para la tensión. ¿Vale? Pero prácticamente la forma de hacerlo, insisto en que siempre hay que seguir estos pasos, ¿vale? Si vemos un problema raro, hacemos el dibujo, intentamos seguir los pasos y de ahí seguro que algo sacamos. Bueno, y se podrá resolver seguro.